En varios de los videos de este canal se ha hablado sobre bases extraterrestres subterráneas y, siendo entre ellas la más connotada la misteriosa base de Dulce, Nuevo México. En estos trabajos anteriores siempre fue mencionado el mismo nombre, Philip Schneider, un científico, ingeniero de estructuras y geólogo, experto en explosivos y productos químicos, quien trabajó para el gobierno de los Estados Unidos en proyectos secretos de bases subterráneas, mismo que fue destinado para la construcción de la base de Dulce, Nuevo México. En el año 1995, Schneider, al igual que Bob Lazar, decide informar al público acerca de los planes ocultos que llevaba el gobierno de los Estados Unidos y su cooperación con seres extraterrestres. Continuando con los remakes y como para dar continuidad con el video anterior, he decidido elaborar este trabajo. Prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento Philip Schneider y la base de Dulce. Bienvenidos. ¿Quién fue Philip Schneider? Philip Schneider nació el 23 de abril del año 1947 en el Hospital Naval de Bethesda. Sus padres fueron Oscar y Sally Schneider. Su padre era un capitán de la Marina de los Estados Unidos y trabajó en el campo nuclear y ayudó a diseñar los primeros submarinos nucleares. Como se hizo mención en la intro, Philip Schneider fue un geólogo e ingeniero estructural que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos, implicado en la construcción y edificación de bases militares subterráneas profundas con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Morrison-Knudsen. La mayor parte de la información relativa a Philip Schneider ha creado bastante polémica en su naturaleza y proviene principalmente de sus propias reivindicaciones. Durante los 2 últimos años de su vida, Philip Schneider dio más de 30 conferencias a una buena variedad de audiencias en todo el mundo en relación con las teorías de conspiración en las que él afirmaba filtrar información sobre las operaciones encubiertas del gobierno de los Estados Unidos. En estas conferencias, Schneider entró en detalles acerca de su primer y único encuentro con seres extraterrestres en agosto del año 1979, mientras él y personal militar estaban trabajando en una nueva base militar subterránea en Dulce, Nuevo México, y que fue una de las únicas 3 personas en sobrevivir a un violento incidente en el que murieron 66 personas, 44 de las cuales eran ciudadanos estadounidenses y los 22 restantes eran ciudadanos de otros países. Bases profundas subterráneas militares y sus presupuestos ocultos. Philip Schneider ayudó a construir 2 bases centrales subterráneas de gran importancia en los Estados Unidos. Una de ellas fue la base de Dulce y resultó involucrado en un enfrentamiento armado en el año 1979 con alienígenas humanoides, y es muy probable que fuera el único sobreviviente que tuvo la libertad de poder hablar acerca de estos hechos, debido a que los otros 2 supervivientes se encontraban en estricta vigilancia. 66 agentes del servicio secreto, FBI, boinas negras y otros murieron en el enfrentamiento armado. Existen profundas bases militares subterráneas y un presupuesto oculto que tienen la categoría de ser súper secreto y que cosecha el 25% del Producto Bruto Nacional de los Estados Unidos. Un 68% del presupuesto militar es afectado directamente por este presupuesto oculto. El presupuesto oculto consume actualmente 1.25 trillones de dólares por año, involucrados en la construcción y mantenimiento de bases militares subterráneas que en la actualidad sumarían 129 bases militares profundas y subterráneas en los Estados Unidos. Un equipo especial se ha dedicado a la construcción de este tipo de bases día y noche de forma incesante desde principios de la década de 1940, aunque cabe destacar que existen bases ocultas que fueron construidas antes de estas fechas. Estas bases son prácticamente grandes ciudades subterráneas conectadas entre sí por trenes de alta velocidad que usan tecnología magnética levitante y sus velocidades alcanzarían un Mach 2, es decir, 2 veces la velocidad del sonido, unos 2.471 kilómetros por hora. La profundidad promedio de estas bases es de poco más de 1 milla, 1.61 kilómetros, y tienen unas dimensiones que varían entre los 2.66 a los 4.25 millas cúbicas de tamaño, es decir, entre 4.28 a 6.83 kilómetros cúbicos. Los equipos tienen máquinas de perforación láser que pueden elaborar un túnel de 7 millas de largo en un solo día, un promedio de 11 kilómetros aproximadamente. El enfrentamiento en la base de Dulce. En el año 1979, mientras Schneider se encontraba involucrado en la construcción de una sección extra en la subterránea base militar profunda de Dulce, la cual era probablemente la más profunda de todas, ya que, como hemos mencionado en videos anteriores, esta base tiene 7 niveles y más de 2.5 millas de profundidad.
Durante la participación de Snyder se encontraron taladrando 4 agujeros muy precisos en el desierto y trataban de unirlos con una explosión para eliminar una gran sección de tierra. El trabajo de Snyder era el de descender por los agujeros, chequear las muestras de roca y recomendar el tipo de explosivo que se debería utilizar para esa roca en particular. Poco después de que se hubieran averiado varias veces las máquinas de perforación, Snyder y otros miembros del personal fueron enviados a otro orificio subterráneo para recoger muestras de roca. Al entrar en el agujero, Snyder notó que percibía un repugnante olor en el ambiente. Nada le habría preparado para lo que iba a encontrarse en ese lugar. Justo al llegar al fondo, Philip se encontró con una abertura y en su interior lo que parecía ser una especie de criatura humanoide. Durante ese momento, como es natural, se encontraba muy asustado e intentó usar su arma. Hurgó durante varios intentos en su traje, tratando de desligar su pistola del traje espacial que se utiliza en esos entornos para las perforaciones. En cuanto volvió la vista hacia la criatura humanoide, pudo notar que se sumaron unas cuantas más. Snyder aparentemente disparó y mató a 2 de las criaturas posteriormente identificadas como extraterrestres grises altos. En ese momento se sumó también el personal militar que formaba parte del equipo para disparar contra los EBS. Después de que 2 de estos seres hubieran recibido disparos mortales por parte de Philip, un tercer ser que aún seguía con vida hizo una especie de movimiento con su mano sobre su pecho, generando una especie de rayo que alcanzó a Snyder, haciéndole caer al piso. A raíz de esto, Snyder recibió una alta dosis de radiación de cobalto que le conllevó a padecer cáncer. La onda eléctrica que había impactado sobre el pecho de Snyder hizo que perdiera varios dedos de las manos y de los pies. Estuvo más de 4 meses en una terapia de aislamiento por la radiación y más tarde descubrió que era uno de los 3 hombres que habían sobrevivido a aquel incidente. Al hacer un análisis de la situación, tal como parece, estos seres extraterrestres grises llevan viviendo en nuestro planeta durante mucho tiempo en este tipo de bases subterráneas. Tal vez 1 millón de años en nuestro pasado, lo que daría sentido a las teorías de los antiguos astronautas. En este punto del video cabe mencionar que estas son las últimas palabras de despedida que daría Snyder en la última conferencia de su vida, en mayo del año 1995. Ahora yo estoy muriendo con cáncer, que adquirí trabajando para nuestro gobierno, y tras recibir el ataque de los grises altos en la base de Dulce. Probablemente viva 6 meses, no lo sé, tal vez menos. Pero les digo una cosa, seguiré difundiendo esta información hasta que Dios me dé vida o alguien me la quite y no pueda hablar más. 11 de mis mejores amigos han sido desaparecidos de la escena en los últimos 22 años. Se me ha presionado a callar, pero al fin me decidí y coloqué 140,000 páginas de información clasificada en la internet, denunciando la estructura secreta de este gobierno que nos controla. Y ya se siente que esta información está llegando a muchas personas que se enterarán y no permitirán que estos gobiernos y sus mentiras sigan esclavizándonos. Muchas gracias a todos. A Philip Snyder lo encontraron sin vida en su apartamento de Wilsonville, Oregon, el 17 de enero del año 1996. De acuerdo a las condiciones en las que fue encontrado, el deceso habría ocurrido varios días atrás. Quien descubrió el cuerpo sin vida de Philip fue su amigo Al Pratt, quien dijo que había visitado a Phil durante varios días pero que nunca lo encontró en su casa. El día del descubrimiento, Al Pratt, junto con el gerente de los apartamentos de Parque de Otoño y un detective de la oficina del alguacil del condado de Clackamas, irrumpieron en el apartamento de Philip encontrando su cadáver. La causa de su muerte, de acuerdo con la autopsia que realizó la doctora Karen Gunson, examinador médico para el condado de Multnomah, Oregon, fue la interrupción del flujo de oxígeno hacia el cerebro. Esto debido a que Philip tenía envuelta alrededor del cuello una manguera de goma. El propio Snyder afirmó que a lo largo de sus conferencias logró evitar 13 intentos de asesinato en su contra. Tim Swartz escribe que la oficina forense del condado de Clackamas atribuyó la muerte de Philip Snyder a un derrame cerebral. Sufría varias enfermedades físicas como osteoporosis, cáncer y varias lesiones. Bonus track. Testimonio de la exesposa de Philip Snyder, Cynthia Schneider Dreyer. Mi nombre es Cynthia Dreyer, vivo en Portland, Oregon, y soy la exesposa de Philip Snyder. Philip y yo nos conocimos en el año 1986. Nos casamos en Carson City, Nevada, y en 1987 tuvimos una hija llamada Marie. Nos divorciamos en el año 1990 y nos fuimos a vivir por separado en diferentes residencias. Philip se fue a vivir a un complejo de apartamentos en Wilsonville, Oregon. El 17 de enero del año 1996 recibí una llamada de que habían encontrado muerto a Philip en su apartamento y que al parecer
parecía haber fallecido desde hace una semana antes de haberse encontrado su cuerpo. En el momento de la extracción de su cuerpo, en el informe preliminar se indicó que se encontró una manguera de goma que se encontraba enrollada 3 veces alrededor de su cuello y la mitad de los nudos se encontraban en la parte delantera. Debido a esto encuentro que hay varias razones por las cuales creo que Philip no se suicidó, sino que fue asesinado. No había ninguna nota de suicidio. Philip siempre decía a sus amigos y parientes que si él alguna vez se suicidaba dejaría en claro cuáles eran las razones por las que había decidido quitarse la vida. Philip dejó una serie de testimonios grabados en audio y video en el que él y su familia fueron amenazados y se encontraban en peligro debido a sus conferencias. Todos los materiales de sus conferencias, metales alienígenas, libros de matemáticas, fotografías de ovnis saliendo de la operación encrucijada de la bomba atómica, notas para su libro sobre el programa de los alienígenas habían desaparecido. Todo lo que estaba en su apartamento seguía allí, incluyendo unas monedas de oro, una cartera con cientos de dólares, joyas, especímenes minerales, etc. Ningún médico forense salió de su apartamento después de que su cadáver fuera encontrado. Esto va en contra de la ley de Oregon, y nunca se tomó una investigación policial en virtud de la consideración de los artículos que habían desaparecido de su apartamento. Se consideró como un suicidio simple y evidente. El examinador médico tomó muestras de sangre y orina en la autopsia, pero se negó a analizarlas diciendo que el condado no perdería su tiempo y su esfuerzo en un suicidio. Aunque me aseguró que estas muestras se conservarían durante 12 meses al solicitar las mismas para enviarlas a un laboratorio independiente para su posterior análisis, las muestras habían desaparecido y otras habían sido destruidas. A Philip le faltaban dedos de su mano izquierda. Creo que era físicamente imposible para Philip haber sostenido la manguera de goma con su mano izquierda para luego atársela con la mano derecha, ya que sus hombros habían limitado su movimiento. Para terminar, donde su cuerpo había caído, tuvo que haberse sentado sobre el borde de la cama, atarse la manguera alrededor de su cuello despacio y con mucho dolor y estrangularse hasta la muerte. Philip era un experto en productos químicos y de sus propias necesidades médicas. Tenía varias píldoras a la mano que podían haber terminado con su vida rápidamente y sin dolor alguno. También tenía una pistola 9 milímetros que le habían prestado para protegerse. Aquí cabe destacar la siguiente pregunta: ¿por qué estrangularse si tenía a su alcance tantos medios para sufrir una muerte menos dolorosa? Philip era muy religioso y no creía en el suicidio. Sabía que tenía un intenso dolor crónico por todo el cuerpo. En el momento de su muerte él estaba totalmente discapacitado. Tuvo un ama de llaves y padecía cáncer. Se sometió a una operación para ayudarle con su dolor de espalda, pero no sirvió para calmar el malestar que sentía, ya que lo que padecía era osteogénesis imperfecta. Philip luchó cada día para no morir, sino para sobrevivir, y sintió que las conferencias que estaba dando eran demasiado cortas. De hecho, fue programado para dar un tour de conferencias que se iniciaría en el año 1996 en Tampa, Florida. Él acababa de encontrar a un amigo que iba a ayudarle a escribir un libro sobre sus teorías. Philip estaba experimentando con inyecciones de betacerone cada semana en un experimento para poner fin a su esclerosis múltiple. Después de la muerte de Philip Snyder, Cynthia Dreyer se puso en contacto con el único organismo que llevó a cabo estos experimentos, la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, para obtener su historial médico. Ellos afirmaron que nunca habían oído hablar sobre Philip Snyder y él no era parte de sus experimentos. Esto indicaría que otras personas, gente desconocida, fueron los que inyectaron a Philip una vez por semana con una sustancia desconocida. Cynthia cuenta: él a veces me llamaba después de estas inyecciones para decirme que estaba demasiado enfermo para visitar a su hija. Creo que las inyecciones que le estaban aplicando a Philip para ayudarle a mejorar su estado de salud en realidad eran un tipo de inyección con una sustancia infecciosa para hacerle enfermar. A Philip se le vio con una misteriosa mujer de pelo rubio durante varios meses antes de su muerte. Y esto nos conlleva a preguntarnos si su misteriosa presencia tenía algo que ver con su supuesto suicidio. La verdad sobre los hechos ocurridos a Philip Snyder se la llevó consigo a la tumba. Con estos datos te invito a profundizar en este tema y a que saques tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo en la caja de comentarios. Soy André Luis y te dejo mi más subterráneo saludo. Hasta el siguiente video.